Hoy hemos podido comprobar a lo largo de toda esta mañana que ese concepto de la cuarta revolución industrial ya no es un concepto de libro. Estamos siendo testigos en primera persona de una disrupción total, de una profunda transformación de todos los procesos de producción, gracias precisamente a la inteligencia artificial, a la robótica o a la realidad aumentada. Esta última tecnología, por ejemplo, permite superponer elementos virtuales a una imagen real y visualizar ambos, en este caso, en un mismo dispositivo. Bien, pues vamos a comprobar para qué sirve esto, qué ventajas supone y qué ganamos con la realidad aumentada. Y para ello vamos a pedir la colaboración de Mauro Cardona, responsable de seguridad de VSOL, y de Jordi Linares, director en informática y máster en inteligencia artificial. Adelante. Está la presentación. Vale. Bon dia a tots, gràcies a tots, sobretot a la gent que ha fet possible estas jornades. Vamos a ir rápido porque no tenemos demasiado tiempo. Yo soy Jordi Linares, soy profesor aquí en el campus del COIT de la Universidad Politécnica de Valencia. Y bueno, pues tengo el placer de presentaros algo ligeramente distinto a lo que habéis visto hasta ahora, un uso un tanto particular de la inteligencia artificial en un contexto distinto, pero también, evidentemente, con el foco, como ahora veréis, en el mundo de la industria. Y por eso estoy con Mauro y tengo el placer de estar con Mauro porque estamos colaborando las dos instituciones, su empresa y nuestro grupo de investigación, en poder materializar lo que vamos a presentar aquí como un ejemplo, ¿no? Bien, yo quiero comentaros que nosotros trabajamos en un campo muy interesante, se llama Human Computer Interaction, la interacción hombre-máquina, y en definitiva pues siempre intentamos mejorar todo lo que tiene que ver con la interacción con dispositivos de todo tipo. Con ello pues aumentamos la eficacia, la eficiencia en el uso de la tecnología en cualquier contexto. Hemos trabajado en diferentes áreas, trabajamos en dependencia, en educación, en industria, en museos. Y una de las tecnologías, digamos, que más estamos utilizando últimamente es lo que tenéis aquí, la realidad virtual y la realidad aumentada. Como sabéis, la realidad virtual, pues simplemente nos ponemos uno de estos dispositivos y somos capaces de tener un nuevo entorno tridimensional con el cual interactuar. Y la realidad aumentada, que tiene una gran intersección con la realidad virtual, tiene un objetivo ligeramente distinto, que es combinar la visión de la realidad con información adicional sintética que complemente, aumente aquello que estamos viendo. ¿De acuerdo? Tecnológicamente, la realidad aumentada es un reto muchísimo mayor en cuanto a dispositivos y tecnología involucrada, pero con un potencial de futuro enorme, ¿vale? Los que estéis más o menos metidos en el campo tecnológico sabéis pues, que estamos esperando este año que viene o en 2 años los primeros dispositivos, las primeras gafas de realidad aumentada de gente como Apple, Facebook, etc. ¿Vale? Bueno, pues ahí trabajamos nosotros muchísimo, de manera que en estos momentos actualmente hay muchísimas aplicaciones de realidad aumentada en muchísimos contextos. Nosotros trabajamos en muchísimas áreas, pero en el campo, efectivamente, de la industria es una realidad, ¿vale? Ya utilizando dispositivos como tablets,
que quizás es lo más económico. Es una realidad aumentada indirecta porque digamos que la composición del mundo real con los elementos sintéticos se produce a través de la pantalla del dispositivo. Pero bueno, ya tenemos los primeros dispositivos de realidad aumentada, digamos, como nos gustaría que fuera, que es ver realmente el mundo real y que se solapen esos elementos sintéticos. Lo que ocurre es que en estos momentos tecnológicamente aún están muy restringidos, ¿no? Como puede ser el caso de las Microsoft HoloLens. Bien, en Industria 4.0 una de las tecnologías, digamos, pilares de lo que es la Industria 4.0 es, por supuesto, la inteligencia artificial, pero también la realidad aumentada. Y en el fondo es porque la realidad aumentada, como ahora veréis, su campo de aplicación es universal. Si la realidad virtual es un poco más restringida, la realidad aumentada puede estar, digamos, dirigida prácticamente a cualquier usuario, en cualquier tarea, en cualquier contexto, ¿no? Y en el campo industrial ya es una realidad. De hecho, aquí tenéis un estudio de dónde se está aplicando en estos momentos la realidad aumentada en la industria, en 400 startups, y ahí veis un poco, pues desde entrenamiento a control de inventarios, prototipado. Y un campo muy interesante, por ejemplo, es todo lo que tiene que ver con mantenimiento, reconfiguración, reparación, cambiar una línea de producción, etc. En definitiva, si yo me planto delante de un panel, una máquina compleja, el disponer de una aplicación de realidad aumentada que me vaya señalando sobre los propios elementos qué es lo que debo de hacer, sin tener que recurrir a manuales o consultas técnicas, etcétera, pues reduce efectivamente muchísimo el tiempo, ¿no? Aquí tenéis algunos ejemplos de uso real de la realidad aumentada en estos momentos. Pero ¿qué problema tenemos generalmente? Estos son ejemplos reales, se está utilizando, se utiliza mucho, pero ¿cuál es el problema? De que generalmente esta realidad aumentada es ciega, en el sentido en el que, a no ser que el dispositivo, la máquina, la línea de producción, el panel esté sensorizado, utilizando SCADA, HMI o lo que sea, pues digamos que el dispositivo no es consciente de lo que está pasando, ¿vale? Y no puede validar las acciones del usuario o no puede, digamos, proporcionarnos mayor información de lo que está allí ocurriendo, ¿no? Entonces, en estos momentos tenemos soluciones como las que tenéis aquí, que están teniendo relativo éxito, que es que cuando yo estoy utilizando realidad aumentada y estoy delante de un panel de control o una máquina compleja, estoy siendo asistido por parte de un experto, ¿vale?, que no está físicamente donde yo estoy y me va dando instrucciones de qué hacer, cómo y cuándo, señalándome de los elementos. Y esos elementos, esas señales sintéticas, yo las puedo ver a través del dispositivo perfectamente alineadas con los elementos con los que tengo que manipular, ¿no? ¿Cuál es el problema? Pues que necesitamos de ese experto, ¿no?, que está ahí asistiendo. ¿Se puede reemplazar ese experto? Ese es nuestro objetivo y efectivamente pues se puede hacer, ¿no? Y es lo que vamos a experimentar un poco con el grupo WESOL. La idea es que utilizando inteligencia artificial y utilizando quizá una de las características más interesantes de la inteligencia artificial, que es el Deep Learning, concretamente la capacidad de dotar de percepción y de interpretación del entorno a un punto, a un grado que hasta ahora no éramos capaces, pues complementar las soluciones de realidad aumentada de manera que el propio dispositivo también pueda interpretar qué está ocurriendo. Pueda leer los sensores que no están siendo, o los elementos que no están siendo sensorizados, pueda tomar esos valores, pueda suministrar esa información al operario, pueda marcar esas anomalías o esos elementos que puedan, esos patrones que pueden resultar peligrosos, e incluso poder, entre otras cosas, poder interactuar de una manera, digamos, más ágil a la hora de realizar estos procesos. Mirad,
Incluso podemos llegar, os voy a enseñar después un ejemplo, a que utilizando una tablet o utilizando unas gafas de estas características, yo me ponga delante de una máquina compleja que no está siendo totalmente sensorizada o nada, ¿vale? Y que utilizando realidad aumentada se me marquen los diferentes elementos de interés, pero que el propio dispositivo pueda obtener los valores de los estados de los diferentes controles, switches, controles analógicos, etcétera, y que el operador incluso pueda realizar consultas en lenguaje natural y que pueda incluso recibir respuesta utilizando técnicas que se llaman image captioning, una respuesta en lenguaje natural de lo que está pasando, ¿vale? ¿Con qué objetivo? ¿Vale? El objetivo, en definitiva, es dotar al operador de una capa semántica, una capa de significado, ¿vale?, de lo que le rodea, ¿vale?, incluso más rápida y de mejor calidad que si estuviera siendo asistido por una persona de forma remota. Llegamos a este concepto que es muy interesante, que es el concepto de inteligencia aumentada, es decir, la inteligencia artificial, estas técnicas nos pueden ayudar a que, como hemos visto en varios ejemplos, podamos centrarnos estrictamente en aquello que nos interesa, ¿no? Es decir, los procesos, digamos, más repetitivos o que no podemos controlar rápidamente, pues podamos, de alguna manera, delegarlos en la inteligencia artificial y que el operador pueda estar centrado en la toma de decisiones. Os voy a enseñar un ejemplo. Nosotros, esto lo voy a enseñar rápidamente, utilizando un sistema de realidad aumentada y utilizando, en este caso, una red profunda, convolucional, pues somos capaces de hacer lo que os voy a enseñar ahora. Aquí tenéis un ejemplo concreto donde hay una máquina de vacío de prototipado de elementos, de prototipos plásticos, ¿no? Entonces, utilizando el sistema de realidad aumentada, esto no es nuevo, el sistema de realidad aumentada puede reconocer la máquina y nos puede dar una serie de instrucciones de cómo operar con esa máquina, ¿no? Y estas instrucciones están alineadas con los elementos con los cuales tengo que trabajar, que es la ventaja de la realidad aumentada. En este caso hay que conectarla y entonces nos invita a ir a un lateral. Claro, hasta ahora, cuando teníamos esta circunstancia, era el propio operario el que, si la máquina no está sensorizada, el que, en este caso, activa y el que valida que ha realizado esa acción. El sistema no era capaz de validar automáticamente, interpretar esa acción si se había llevado a cabo o no. En este caso, como vemos, el sistema automáticamente reconoce que está apagado, es decir, ya le dice al usuario, la máquina está apagada, ¿vale? El usuario puede encenderla y automáticamente el sistema, utilizando Deep Learning, ¿vale?, puede determinar que ya está encendida, ¿vale?, y por tanto evitarnos incluso el paso de tener que decirle a la aplicación qué tengo que hacer a continuación. Ya vamos directo al proceso. Y esto puede llegar incluso a controles de naturaleza analógica. Es decir, también podemos entrenar una red neuronal profunda no solo para clasificar, sino que ante un control analógico, como puede ser una aguja, nos dé un valor numérico, ¿vale? No solo una clasificación, sino una regresión, una cuantificación, ¿vale? Y aquí lo que estamos haciendo es que hay un proceso manual, el operador tiene que conseguir un determinado nivel de vacío y lo que hacemos es, fijaos, no solo la realidad aumentada te está señalando dónde debes, qué control tienes que manejar, ¿vale?, sino que va a validar la evolución de la aguja, ¿vale?, va a obtener ese valor y finalmente nos va a automáticamente decir, ya lo has conseguido, ¿de acuerdo? Por tanto, fijaos que con esto lo que estamos intentando conseguir es que una persona dotada de este dispositivo en planta pues tenga, digamos, como una especie de guía inteligente, nosotros llamamos capa semántica, ¿vale?,
que es capaz de interpretar el entorno de una manera que hasta ahora pues, no era posible, ¿vale? Aquí tenéis un poco el resumen de todo este proceso y ahora Mauro os va a comentar un poco que nuestro objetivo actual está siendo, y estamos trabajando en ello, aplicar esta tecnología donde toca, que es en una empresa real, donde podamos pues, evaluar de verdad pues, el grado de confort, de eficiencia que podemos obtener utilizando este tipo de tecnologías. Bueno, en primer lugar, daros las gracias a todos por la oportunidad de presentar los proyectos que estamos haciendo junto con Jordi, ¿vale? En primer lugar, os quería presentar un poco qué es el Grupo VSOL, ¿vale? Entonces, tenemos aquí un vídeo, vamos a verlo. Soy compromiso. Soy calidad. Soy esfuerzo. Soy innovación. Somos el Grupo VSOL. Más de 35 años de esfuerzo compartido. Hoy, la realidad de un proyecto común. El Grupo VSOL es un referente nacional en el desarrollo y la fabricación de productos para la limpieza del hogar, la higiene y el cuidado personal. El compromiso de un equipo de más de 700 profesionales que apuestan por la mejora continua, la calidad, la innovación y la sostenibilidad. Un esfuerzo compartido por ser la mejor opción, adelantarse y satisfacer las necesidades de los consumidores. Un proyecto común de VSOL y Laboratorios Maverick, que desde 2006 comparten una misma trayectoria y filosofía de trabajo. Un proyecto que, con la incorporación de Suquinsa en 2010, suma más de 75.000 metros cuadrados de superficie y una capacidad productiva que supera los 270 millones de unidades de producto anuales. Con actividad en 3 centros de trabajo. VSOL, en Atzeneta de Albaida, Valencia, especializada en la fabricación de productos textiles para la limpieza del hogar y toallitas para la higiene personal, y Laboratorios Maverick, referente en la fabricación de productos para el cuidado y la higiene, con instalaciones en Ulldecona, Tarragona, y San Fernando de Henares, Madrid. Creamos riqueza local y respetamos el entorno en el que desarrollamos nuestra actividad. Comprometidos con el entorno y la sociedad, nos implicamos en el diseño de una producción sostenible. Investigamos y priorizamos el uso de materiales reciclables y biodegradables. Desarrollamos sistemas de transporte y distribución cada vez más eficientes para la reducción de la huella de CO2. Somos equipo. Juntos por un proyecto común. Juntos inventamos el futuro. Grupo VSOL, especialistas en el cuidado de la higiene familiar y del hogar. El compromiso de un proyecto común. Vale. Dentro de lo que es el Grupo VSOL, un pilar estratégico para nosotros es sobre todo la transformación digital, ¿vale? Tanto para la parte de producción como para facilitar a los usuarios su labor, ¿vale? Hemos llevado proyectos como pues, almacenes robotizados, finales de líneas. Tenemos ahora uno en marcha con OP Center de la creación de la receta de fabricación desde los departamentos de I+D y que directamente se controlen los reactores para pues, asegurar tanto el proceso como la calidad, ¿vale? Tenemos distintos sistemas de información y nos dimos cuenta de que, aunque teníamos todos los datos, era muy difícil que al final el usuario pues accediera a ellos, ¿no? Primero pues, se tenía que loguear, saber qué empresa estábamos, qué producto, el código del producto que queríamos o qué familia era la que pertenecía.
Si estaba dentro de la fábrica, pues tenía que ir a buscar un terminal, un PC, donde pusiera, ¿vale? Y, bueno, nos dimos cuenta que al final, ostras, un dispositivo que todo el mundo lleva en el bolsillo, pues es el teléfono móvil, ¿vale? Y, pues bueno, comentándole el proyecto con Jordi, ostras, mira, tenemos este problema. Sí que teníamos cada departamento qué indicadores o qué datos querían ver. Y, bueno, Jordi junto con su equipo nos propuso el utilizar la inteligencia artificial, ¿vale? La realidad aumentada, ¿vale? En este caso, la realidad aumentada ciega, que simplemente, pues, oye, en este caso, el teléfono móvil se enfoca al producto y nos saca los distintos datos por departamento, ¿vale? Unos indicadores previos que, pues bueno, cada departamento había elegido y era necesario para saber la situación, ¿vale? Vale. Dentro de lo que es la transformación, la sensorización que tenemos, ¿vale? No todas las máquinas pueden estar 100% sensorizadas. O quizás hoy montas un sensor que te interesa que te obtenga un dato, pero mañana necesitas otro y deberías de cambiar ese sensor, ajustarlo y tal. También lo que decíamos, ostras, vamos a ver cómo podemos ayudar al usuario para que pueda hacer su trabajo, ¿vale? Entonces, pues bueno, ahí ha salido el proyecto junto al equipo de Jordi de cómo, utilizando la realidad aumentada junto con la inteligencia artificial, pues por ejemplo, la validación de las líneas de producción cuando hay un cambio de formato, saber en los componentes que tenemos en ese momento suministrados, pues qué cantidad hay, si son los correctos. En el caso de que haya algún tipo de ajuste manual, pues guiar al usuario en ese procedimiento, ¿no? Es cómo podemos digitalizar y facilitar al usuario ese procedimiento que ya tenemos claro, ¿vale? De esta manera también liberamos a que ese conocimiento que por experiencia tienen una serie de usuarios lo puedan coger otros, ¿vale? Simplemente, pues ya decimos, en este caso, pues simplemente pasando con la tablet y que dé esas instrucciones, ¿vale? Después también, una de las cosas que ha comentado Jordi y que nos atrae muchísimo es también el poder interactuar con la voz, ¿vale? Es decir, pues cuando estás, pues, por ejemplo, pues, por la sala de reactores o lo que sea, saber la situación y poderle preguntar al sistema con voz natural de, oye, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Cuál es la tendencia de este valor en las últimas 5 fabricaciones? ¿Cómo ha ido? ¿Vale? Y que el sistema te conteste, ¿vale? Eso quizás para pues los que estamos más metidos en temas de tecnología y tal, pues estamos más acostumbrados, ¿no? A hablarle al teléfono, a ciertos dispositivos. Pero pensar que en un entorno industrial, cuando hay muchísimos sistemas, el ERP, el SCADA, los HMI que estábamos hablando, pero quizás hay gente que entra y no tiene ese conocimiento, ¿vale? O se tiene que formar ahí. Pues claro, en ese momento que tú con tu lenguaje natural puedas preguntar lo que quieres y que el sistema te conteste, vamos, eso es una ayuda increíble para los usuarios, ¿vale? Y, claro, todos estos sistemas, también lo que decía, lo que nos está ayudando muchísimo es a todos los procedimientos que ya tengamos, oye, de control de calidad, de cambios de molde de productos, de tal, cómo llevarlos, ese procedimiento, ¿vale? Cómo poderlos ver en tiempo real y dar esa ayuda al usuario y además validar que lo estábamos haciendo correctamente, ¿vale? Entonces, pues bueno, este es un poco el proyecto que estamos llevando junto con el equipo de Jordi y bueno, la verdad que pensamos que igual que el anterior, este también va a ser muy, muy exitoso dentro del grupo. Bueno, pues eso es todo. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y este es el final de nuestro